hemos visto entonces, si la base está compuesta por vectores propios, nosotros podemos diagonalizar la matriz de un operador. Surge ahora la pregunta, ¿existe siempre una base compuesta de vectores propios o no siempre existe? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y en todo caso, tenemos que ver o darle una respuesta, ya sea general o en todo caso para los casos particulares que ameriten. Esto es otro teorema. Teorema 2. Que dice lo siguiente. Los vectores propios de un operador lineal relativos a valores propios distintos son linealmente independientes. Entonces, este es el primer criterio que nosotros vamos a evaluar, la independencia lineal de estos vectores propios. Vamos a ver la demostración. La demostración la llevamos por contradicción, es decir, asumamos lo contrario. ¿Qué significa que asumamos lo contrario? Sea el sistema de vectores propios y vamos a decir que son x1, x2, xm-1, xm. Relativos a valores propios distintos, es decir, a valores propios lambda 1, lambda 2, lambda m-1, lambda m, respectivamente, es decir, cada uno corresponde a uno de ellos. Entonces, si estamos asumiendo lo contrario, estamos diciendo que este sistema de vectores relativo a estos valores propios distintos es linealmente dependiente. Entonces, nuestra primera asunción es que ese sistema es linealmente dependiente. Entonces, si el sistema es linealmente dependiente, nosotros tenemos lo siguiente. Dado que el sistema es linealmente dependiente, nosotros podemos expresar uno de ellos en términos de los otros. Es decir, podemos escribir de que el xm es igual a un alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más alfa m-1 xm-1. Entonces nosotros podemos expresar uno de ellos como combinación lineal de los otros. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a hallar la imagen de este vector. Vamos a hallar la imagen de ese vector. Hallemos la imagen del vector xm.
Vamos a poder hacerlo de dos maneras. En primer lugar, xm phi es igual. Dado que cada uno de estos es vector propio, vamos a tener lo siguiente. Alfa 1, lambda 1, x1, más alfa 2, lambda 2, x2, más, y así sucesivo, alfa m menos 1, lambda m menos 1, x m menos 1. Muy bien, esta es una forma, teniendo en cuenta que cada uno de estos vectores es valor propio. La otra forma es la siguiente. xm de phi es igual a lambda m alfa 1 x1 más lambda m alfa 2 x2 más lambda m alfa m menos 1 x m menos 1. Aquí estoy aplicando el hecho de que este mismo vector xm es un vector propio con valores lambda m. Entonces, de aquí nosotros lo que hacemos, igualamos las partes derechas y las izquierdas. Entonces tenemos lo siguiente. Igualando las partes derechas, obtenemos, o podemos decir restando las ecuaciones. Vamos a tener nosotros un alfa 1, lambda m menos lambda 1, x1, más alfa 2, lambda m menos lambda 2, x2, más alfa m menos 1, y aquí tenemos lambda m menos lambda m menos 1, x m menos 1, y esto tiene que ser igual a 0. Bien, ¿qué conclusión sacamos de acá? ¿Me pueden decir alguna conclusión que podemos sacar de esta expresión que acabo de escribir? ¿Alguna? Muy bien, que es linealmente dependiente. Entonces, el sistema compuesto por los vectores x1, x2, hasta el x m menos 1 es linealmente dependiente. ¿Está claro? Es linealmente dependiente, porque tengo, en principio esta diferencia es diferente de 0. Estos alfa 1, alfa 2 son diferentes de 0, porque vienen de acá, de esta dependencia lineal. Y los x1, x2 no son iguales a esos, son los vectores, no nulos. Por lo tanto, el sistema es linealmente dependiente. ¿Está bien? ¿Qué hacemos entonces a continuación? Ya que este es un sistema dependiente, podemos hacer lo mismo y expresar xm-1 en términos de los demás. Y una vez que desarrollamos siguiendo esta misma lógica, vamos a tener que el sistema de alfa 1 hasta m-2 es linealmente dependiente. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, obtenemos llegamos finalmente, es decir, vamos a tener el sistema de m-1 vectores es linealmente dependiente, el sistema de m-2 vectores es linealmente dependiente, el sistema de 2 vectores es linealmente dependiente, y finalmente vamos a llegar a que el sistema compuesto por un vector
es linealmente dependiente. Jóvenes, un vector solo va a ser linealmente dependiente en caso que sea cero. Nosotros estamos hablando que son vectores propios y los vectores propios son no nulos. ¿Está bien? Entonces, es linealmente dependiente, por lo cual debe ser un vector nulo y no podría ser vector propio. Entonces, hemos llegado a la contradicción que nos verifica el teorema. Significa los vectores propios asociados a diferentes valores propios son linealmente independientes entre sí. ¿Alguna pregunta con respecto a este teorema? Veamos un siguiente teorema. Teorema 3. Si todos los n vectores, los n números característicos del operador lineal phi son reales. Jóvenes, este punto lo vamos a trabajar con los reales. Con los números complejos es más sencillo, ¿está claro? En muchos aspectos. Pero también vamos a ver qué es lo que pasa con los números característicos complejos más adelante. Si son reales y distintos entre sí, entonces existe una base conformada por los vectores propios del operador. El operador phi. Bien, jóvenes, la demostración de esto está muy asociado al teorema anterior. En primer lugar, no voy a solamente a mencionarlo, no voy a escribirlo porque es más conceptual que de desarrollo. Si aplicamos el teorema anterior, nosotros tenemos n números característicos que son reales. Números característicos reales en un espacio real son vectores propios, son valores propios. Por lo tanto, tengo n valores propios. A cada valor propio le corresponde un vector propio. Entonces voy a tener n vectores propios. Como son relativos a números característicos distintos, entonces los vectores propios obtenidos son linealmente independientes. Entonces tengo n vectores propios linealmente independientes. Por lo tanto, puedo conformar una base. ¿Está claro? Entonces, este teorema, vuelvo a repetir, más que una demostración, es una serie de razonamientos basados en la demostración del teorema que acabamos de realizar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al teorema 3? No hay preguntas. Bien, para acabar con este criterio, nosotros necesitamos todavía un par de teoremas más. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, bueno, aquí voy a poner demostración
y simplemente voy a escribir se realiza en base al resultado del teorema 2. Muy bien. Vamos a ver un teorema siguiente, teorema 4, que nos dice lo siguiente. Jóvenes, hemos visto, o en todo caso, de que puede ser de que haya vectores, valores propios que tengan alguna multiplicidad. Es decir, que yo tenga en la ecuación característica, por ejemplo, un x más 2 al cuadrado por x menos 1. O en todo caso, no x, sino lambda. ¿Está bien? Que tenga lambda más 2. En este caso tengo que lambda 1 es igual a 2, lambda 2 es, o menos 2 es igual a 1, y tengo la multiplicidad de este lambda 2 es igual a 2 y la multiplicidad de este 1 es igual a 1. Entonces, tengo dos veces el mismo valor propio. Este valor propio, cuando es múltiple, va a tener también múltiples valores propios. Entonces, ¿cuál es el número máximo de valores propios que puede tener un valor propio? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este teorema nos dice el número máximo de vectores propios linealmente independientes. Esto es necesario mencionar por qué se pone. Si yo tengo x phi es igual a lambda phi y y phi es igual a, disculpen, y phi es igual al mismo lambda x lambda y, entonces aquí yo podría deducir de que y es igual a un alfa x. Es decir, de estas dos relaciones yo puedo deducir de que y es simplemente un vector que depende de x, ya no sería linealmente independiente. Aquí estamos exigiendo que, si bien es cierto, corresponden al mismo valor propio, pero son linealmente independientes entre sí. Entonces, aquí vamos a poner correspondientes al valor propio. Voy a poner lambda 1, jóvenes, simplemente como referencia, puede ser cualquiera de ellos. ¿Está bien? No supera la multiplicidad de lambda 1 como raíz de la ecuación característica. Entonces, nosotros tenemos este teorema. Vamos a asumir lo contrario para demostrar. Demostración. Asumimos lo contrario. Para eso nosotros decimos lo siguiente. Sea K la multiplicidad del valor propio lambda 1.
Es decir, en la ecuación característica vamos a tener nosotros lambda menos lambda 1 elevado a la k. Vamos a tener este factor. Eso es lo que significa que tenga multiplicidad k. Y se tienen m vectores propios, linealmente independientes, y todos estos son correspondientes al valor propio lambda 1. Aquí nosotros vamos a asumir de que el m es mayor que el k. ¿Por qué? Porque estamos llevándolo por contradicción. Nosotros decimos que es no mayor, no supera acá. Y aquí estamos diciendo que sí lo supera. Entonces tenemos que demostrar de que esta afirmación es falsa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Completamos la base. Y nosotros, ¿qué significa que completamos la base? Que nosotros tenemos este E lambda, vamos a ponerle así, de la siguiente forma. A ver, vamos a denotarlo de la siguiente manera. Sí. E1, E2, hasta EM. Todos estos nosotros vamos a decir que son vectores propios de phi respecto a lambda 1. Entonces nosotros tenemos esto. Y completamos la base. ¿Qué significa que completemos la base? Que vamos a poner aquí un F. ¿Está bien? Llamémosle F m más 1 hasta el Fn. Entonces, de esa forma, completamos la base con otro sistema de vectores. Entonces, dado esto, la matriz del operador en esta base, a phi, va a ser igual a lo siguiente. Al operar sobre el E1, obtenemos nosotros lambda 1. A ver, un momentito. A ver. Vamos a tener lambda 1. Luego vamos a tener los demás van a ser ceros. Voy a ponerle así puntos suspensivos aquí. Ceros, 0, puntos suspensivos, 0. Ahora les digo por qué he separado así. Bien, en los siguientes, hasta los m primeros, obtenemos ceros. Después, cuando es el m, obtenemos lambda 1. Y los demás son ceros. ¿Qué es lo que? Esto es este que está acá. Ahora vamos a ver este que está acá. Con respecto a este que está acá, ya no es valor propio. Así que aquí lo que vamos a tener es un A1 m más 1. Aquí vamos a tener un A m más 1. Aquí vamos a tener un A m más 1 m más 1. Y al final vamos a tener un AN m más 1.
estos vamos a continuarlos y van a ser los siguientes. Aquí tenemos A1N, AM,N, AM más 1N y ANN. Entonces nosotros tenemos en esta base esta matriz. Luego vamos a tener nosotros lo siguiente. La forma matricial de la ecuación característica es la siguiente. El determinante de A sub phi menos lambda, la matriz identidad, esto es igual. Un determinante, y voy a escribir lo que tenemos aquí. Lambda o lambda 1 menos lambda puntos suspensivos 0, 0, puntos suspensivos, y aquí tenemos 0. Seguimos la misma secuencia. Aquí va a ser 0. En este vamos a tener lambda 1 menos lambda. Aquí vamos a tener 0. Y en este último también vamos a tener 0. Seguimos. Aquí tenemos A1, M más 1. A, M, M más 1. Aquí tenemos A, M más 1, M más 1 menos lambda. Y aquí tenemos el AN, M más 1. Bien, continuamos estos valores. Y al final vamos a obtener los siguientes resultados. Aquí es A1N, AMN, AM más 1N, y en este último tengo ANN menos lambda. Esta es la forma matricial. ¿Está bien? Esa es la forma matricial y esto tiene que ser igual a 0. De aquí nosotros vemos inmediatamente lo siguiente, que el polinomio característico, que es de orden n y lambda, es igual a un lambda 1 menos lambda elevado a la m. Esto sale de estas primeras diagonales, ¿está bien? Multiplicado por un polinomio de orden n menos m con respecto a lambda. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. De aquí tenemos que la multiplicidad de este valor propio es m. ¿Está bien? La multiplicidad de valor propio es m. Significa que es mayor que k. Pero nuestra premisa es que la multiplicidad es k. Entonces, la multiplicidad de este valor propio lambda 1 es m, ¿está bien? Es m, que debe ser, que en este caso es mayor que k, pero no puede ser mayor que k por lo que nos está diciendo. Entonces tenemos que la multiplicidad es mayor que k cuando nos estamos diciendo que k es la multiplicidad. Entonces, esta es una contradicción. Con lo cual nosotros hemos demostrado este teorema.
Bien, veamos un teorema más, teorema 5, sin demostración, que nos dice lo siguiente. El número máximo de vectores linealmente, de vectores propios, disculpe, linealmente independientes relativos al valor propio lambda 1 es igual a la diferencia entre la dimensión, en todo caso, la dimensión del espacio y el rango de la matriz A sub phi menos lambda 1 matriz identidad. Jóvenes, ¿esto qué significa? De que el número de vectores linealmente independientes es igual a la dimensión del espacio solución, el cual es n menos el rango de esta matriz. Esto, jóvenes, viene asociado con lo que ya se ha mencionado anteriormente. Y para acabar este tema, o este criterio, un teorema más, el último, teorema 6, que nos dice lo siguiente. Para que en un espacio lineal de dimensión n exista una base compuesta de vectores propios del operador phi, es suficiente y necesario que se cumplan dos condiciones. ¿Está bien? La primera condición, vamos a llamarle A, que todos los números característicos, jóvenes, como les he dicho, estamos hablando en los reales, ¿está bien? En los reales. Todos los números característicos, lambda sub i, con estos i que toman valores desde 1 hasta el m, con el m que es mayor o igual a 1 y es menor o igual a la dimensión. Todos estos números característicos deben ser reales. Primera condición. Y B, la segunda condición que deben de cumplir es la siguiente. Para cada lambda i de multiplicidad k sub i,
el rango de la matriz A phi menos lambda I matriz identidad debe ser igual a n menos ki. Es decir, nos aseguramos de que tenga tantos vectores propios, está bien, tantos vectores propios como su multiplicidad. La demostración se desprende de los teoremas anteriores. ¿Está bien? Demostración de los teoremas anteriores. Aquí vamos a ver una observación. Vuelvo a repetir, todo lo que hemos hecho es en principio para los reales. En el caso que nosotros estemos trabajando con espacios complejos, la exigencia de que los números característicos sean reales no es necesaria, porque pueden ser complejos, ya que estoy trabajando en los complejos. No es necesaria en los teoremas 2, 3 y 6. Por lo que hay que obviarlos. Entonces, de esa forma, quitando la restricción de que los números característicos sean complejos, los teoremas 2, 3 y 6 siguen siendo vigentes para el campo de los complejos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces ya tenemos el criterio de existencia de la base, lo cual nos garantiza el criterio de diagonalización. Y por lo tanto es posible llevar un operador lineal a su forma diagonal si es que elegimos como base los vectores propios del operador.